Y tranquilidad. ahora mismo continuamos con espíritu elevado, ya que Juan Carlos Oviedo sigue ¿Cómo está necesitando. la cosa con Juan Carlos? Recién estuve queriendo hablar con la señora porque antes de ayer me comunicó que el problema se complica. Él va a ser intervenido del corazón, me dijo la Ala, señora. qué bueno. Y pasan la semana en el hospital del corazón. Allá en la... Creo que allá está por en la la pared, ¿verdad? no, en la caballería. Y puede ser también, puede ser también. Porque hay uno en Lambarel que es del doctor conocido, el cardiólogo, el que es medio francés. Che. Sí, no me dio mucha explicación porque en ese momento tenía que entrar en terapia médico. A lo más, pues me está en la O sea que en la sala le llamaban, porque ella no está en terapia, está en sala normal. Ajá. Y así es que ahora más que nunca tienen que llamar, a pesar de que todo el día hoy estuvo apagado su teléfono, el 0981 607 112. 0981 607 112, si ahí Claudia puede anotar, entonces. Claudia, ya está tomando nota ya, sí. Y bueno, le agradezco Por mucho sitio. y nuestro trabajo continúa. Va la actividad en la parte, va la novedad, ya pero bueno, en la... Creo que los nubarrones no pueden, siempre sale el sol después de cada nubarrón aquí en Paraguay. Fuerza, Alfredo, cierto. Y bueno, esta noche en Asunción hay un festival, se está realizando Folk Asunción Festival, pero hay una Pueblo Asunción Festival allí, el folclore, que es folclore pueblo y el lore, que es la sabiduría popular. Perdón. Y en la... honestamente se me está escapando, si no es en el teatro municipal. El año pasado se hizo en la Costanera. Honestamente la ubicación, pero lo que quiero destacar es que Asunción se mueve y ojalá tenga un festival grande también, como otros pueblos, y que pueda identificar a Asunción, porque siempre se intentó, se probó, se hizo una o dos ediciones, pues nunca, no sé por qué no fue adelante. Sí, decime un poco, Alfredo, este tema de Gerardo Arroyo que falleció esta semana también, ¿verdad? Sí, la única noticia que tenemos también, ya que él estaba allá en Formosa, que falleció en Formosa. No sé si el entierro fue allá, le van a traer, cómo está el tema. Hay poca difusión. Pues y es uno de los músicos más significativos. Si me ayudas, si me ayudan ahí, un claro lunar. El sueño de claro lunar. El sueño de claro lunar. El sueño de un claro lunar. Sí. Uno de los temas que le identifican. Más conocido de él. Y sí, los hermanos Arroyo eran dos músicos. Gerardo Arroyo que falleció. Falleció Gerardo. Sí. Y bueno. A ver, mire, sí, otra cosa, aprovechando la ocasión del país, ¿cómo viste este año, Alfredo, el tema de los festivales? ¿Viste más, viste menos, calidad? ¿Cómo viste la situación, Alfredo? Bueno, lo que vimos generalmente en los comentarios de prensa y en las redes sociales, estamos viendo generalmente la prensa actualmente ya no cubre los festivales como antes, a excepción de Higinio Ruiz de ABC Color, que va y está ahí desde el comienzo hasta el final. Y la mayoría de la prensa escrita prácticamente ya no tienen ese destaque de ir inclusive calificando cuál es el festival que salió mejor, antes pues los mínimos errores ellos te daban pauta para que vaya mejorando, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora yo creo que mal para los festivales, a excepción de Tacuarembó, que volvió a su esencia. Eso ya publiqué yo varias veces, porque volvió al esquema que más le caracteriza al Tacuarembó, dar espacio a los valores jóvenes. Y como el año pasado también entró en la temática de 7 festivales que fueron prácticamente negociados para nada, porque no era ninguna ventaja para los festivales. Y yo digo mal porque muchos de los festivales que llegaron a ese punto de tercerizar, de negociar la jornada final, el caso del Festival de la Raza no se realiza este año, no se realizó el Festival de la Madera, el Festival Cerro Penón de Paraguay, y apenas se realizó el Festival Ajos con prácticamente los propios oestenses estaban diciendo que no es su magnitud. Y eso es lo que ocurrió 2015-2016, que ojalá hoy también lo que siempre estamos, y también uno de los motivos del problema es que se equilibre
estamentos culturales. Fondec, que debe apoyar a los festivales, a los libros, a CD, todas las actividades culturales en todos los departamentos de la República. Este año recibió 444 proyectos y creo que cumplieron 230 aproximadamente. Y tiene el menor presupuesto, pero el 20% de la Secretaría Nacional, que inclusive no tiene lo suficiente, y del Cabildo Cultural. Entonces, todos esos temas es lo que nos preocupa y nos sigue preocupando, y bueno, vamos a ver si se puede solucionar esos temas, David, porque se habla de temas, ¿no? Porque está en dinero económico. Y el público también que tiene que apoyarnos lo suyo, porque dentro de poco, si el Ateneo de Nueva Cultura Guaraní, si prácticamente los medios de difusión están dando espacio a programas folclóricos como este programa cultural de lujo, yo creo que fácilmente vamos a ir perdiendo todos estos valores de la cultura popular, porque los festivales son los puntales principales de nuestra cultura popular. Y bueno, amigo, Catuco es una llegado ya en el estaje. Mucha preocupación en lo cultural, y los artistas también tienen que moverse, porque y tranquilo, lento, sí, de nuevo nuestra solidaridad, Alfredo. Yo sé que los nubarrones, como dice, siempre pasan, y yo sé que es un problema de intranquilidad, todo eso, pero estamos superando porque estamos seguros de que no encuadra dentro, sino que nos metieron en una bolsa donde hay profundos problemas también, y porque si va a ser prácticamente son 3.000 aproximadamente lo que siempre están opinando en las redes sociales. Un abrazo, Alfredo. Y Asunción Folk dice aquí: Festival Musical 19 de noviembre 2017, 19 de noviembre, 18 horas, Asunción Folk Musical Festival Costanera de Asunción. Ahí. O se la avisa. Un abrazo, Alfredito, y Alfredo Báez, que el arquitecto estuvo con nosotros. Un placer escucharlo. ¿Te llenan el asunto? Ya es avisa. Cuando tiene caray, añetete, tema va a ñandeco, y reiterarle, así como le decíamos, nuestra solidaridad en esta circunstancia, y que ojalá las autoridades también creen un mayor fondo para la promoción de la cultura popular. Eso, vos, de hecho, sabes mucho mejor que yo, por toda la experiencia que tuviste y tenés en este campo. Está en la mano, Alberto, si podemos, cuando tengas a mano allí, puede ser Yacyponotí o San Pedro del Paraná, que son dos músicas guaraní, que está aquí el profesor decano del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Y se viene el asunto, ¿no, David? Tenemos que inculcar por la gente. Y sobre todas las cosas, yo puedo decirte, Herminio, y a los amigos de la radio también, que en estos últimos 30 años hubo un cambio importante, significativo, favorable para el guaraní, ¿verdad? Pasó a ser idioma oficial en el 92, entró a la reforma educativa con sus luces y sus sombras, como se dice, pero por fin está en la educación desde el año 94. Hoy es idioma oficial del Parlasur, está presente en internet, yo te tengo que felicitar, porque realmente a mí me impresiona la forma como vos trabajás. Y yo, como te digo, tengo que tomar vergüenza y mo las atas ya estudiar. Mo Luque pio en pico de Luqueño cancha ¿qué? Escuela general aquí, no sumamente a mí me importa, al final de cuentas es una riqueza nuestra, ¿verdad? Por supuesto. Y además, mucho de lo que vos difundís está totalmente en guaraní. Vos sos embajador del guaraní en ese sentido. Así mismo, yo creo que no es fácil, para cantar, por ejemplo. Ahí está Ocaragua, mi casa de yo grabé, vamos a hacerle escuchar al doctor David. Pero no puedo tener mis materiales. Tengo varios de tus materiales. Bueno, perfecto, entonces, porque le voy a regalar mandina. Me con MP3 de ahí, después MP3 más de equipo, pero Alberto. Bueno, ahorita en la MP3 ya ando bien. Y completo, la sonoridad es completa. Pero vos sabés que ese punto yo creo que es importante, el que te decía, que a través tuyo, por ejemplo, la música paraguaya y sobre todo el idioma guaraní, que se difundió a tantas partes, en tantos lugares, y sobre todo con esto que vos estás diciendo, hoy en día
estos materiales ya en su nueva versión. Los juegos de la vieja también. Se recorre con de pista en CD. O pues yo no de pendrive, ¿verdad? No, a medida que el cantantes ya están de recoger pista, pues ya como en la pista. Como en la pista, pues la pista de correr yo no hacer una pendrive. Entonces tengo antes más hoy ya papá. Es que tenés que llevar las radios. Resulta que ahí capta las radios, parece que no sé vía satélite o cómo hace. Registra las veces que se ejecuta la música y paga de acuerdo a la cantidad de difusión que se hace y las radios te piden lo que te lleven en MP3. Entonces por ahí está para que pueda ingresar un poco más de plata pues, ahí por la interpretación. Y una cuestión que yo creo que es importante dentro de todo lo que hace a la música y a los músicos. Históricamente yo creo que, así como te decía, el espacio para difundir hizo que en este caso también se fortaleciera. Luego mi puraje ya puedo aprender para mis páginas oye cuava de regan que te cargo mi casa y yo a pesar de yo te quería hacer escuchar hace rato ya en el comienzo cuando estaba llegando Ñaneco es una composición de Toribio Rodríguez Mendoza, un señor luqueño ya fallecido, ¿verdad? Neponace Paraguay, es la música de Víctor Landi, que era un pianista de Rodrigo Benítez, habrá escuchado la orquesta de Rodrigo Benítez. Bueno, ellos hicieron Ñaneco es un tema, una guarania que hicieron ellos. Yo toqué ya antes, por eso han ella mío en duda que es de Ocaragua Mía Casa yo es de Carlos Miguel Jiménez y parece que hubo un encuentro con Emiliano y le dicen ay con de Emiliano de con él escribí la canta de Yanopal y dice hija andego Carlos Miguel de con escribí la guarani purité donde escribí ahí entonces fue más o menos una cosa ahí salió ese Ocaragua Mía Casa de yo que es totalmente guaraní y Emiliano por su parte también hizo una composición, no me recuerdo cuál es que es totalmente guaraní, Asunción del Paraguay por ejemplo en castellano hizo totalmente Emiliano y bueno Oños Aibe ¿no? Un mía pues te donde más ve puras ideas más de poco de puras ideas más yo canto de los dos porque son personalidades que de nuestras letras. Carlos Miguel Jiménez por ejemplo es una escuela determinada. Él fue profesor de castellano, hasta en la Argentina, él era profesor de colegio y demás cosas. Y tiene una escrita sensacional, ¿verdad? Unas letras. Ahí ya, justamente tenemos un libro que además sortea que se refiere también a Carlos Miguel Jiménez, ¿verdad? En la música esa que la gente quería hasta que sea nuestro himno, Mi Patria Soñada. Mi Patria Soñada, cierto. Y bueno, son fabulosos. Carlitos Miguel Jiménez realmente yo le llegué a ver ya cuando estaba no vidente, y bueno, y sí, como todo incomprendido y qué sé yo, vaya a saber uno su vida, ¿verdad? Así profundamente porque nosotros no escarbamos mucho nuestros artistas y si alguno tuvo la oportunidad en conocerlo, bueno, alguno debe tener por allí para divulgarlo en forma, ¿verdad? Y yo de lo que muchas veces te escuché, vos reivindicaste siempre la figura de Oscar Nelson Zafón. Sí, muy amigo, tuve la suerte de tener a Oscar Nelson Zafón muy de cerca. Él vino al país y tuve la oportunidad de grabar 3 materiales con él. Y era un señor sumamente profesional, un oído perfecto, un señor muy delicado, con él no había una gotita de error. Era muy metódico y riguroso, exigente consigo mismo. Así es que no se va a escuchar en sus grabaciones ni petit pifio de por ahí. Hoy pipe o joape betapeja moño que no acuerde o para que gente. No, resulta que está una fundación en formación y nosotros tenemos que llevar a otros una cantidad de gente interesada porque viste que él realmente nos dio un arma, un instrumento que es la avanzada
hasta los americanos pidieron que esto es lo que ustedes tienen que hacer, y una vez que hubo una exposición allá y presentaron la avanzada. Entonces está una cantidad de gente, el coronel Ángel Penayo, yo le quiero pedir también al ingeniero Zoilo Rodas, sí. Que es una persona cuya hija también bailó la avanzada, sí, Eliana Rodas, una gran bailarina, y así como Ángel también está el sobrino de Oscar Nelson Zafuán, que es Oscar Falala Zafuán, el sobrino. Y así como él está Francisco Jiménez, un arpista guaireño, mi papi Galano, mi acuerdo, mi 20 está guayina la... Se va por donde hoy ya podía avanzar, está papi Galán tiene una cantidad de avanzada, Francisco Jiménez otro también, y yo tengo una cantidad que tengo que grabar también. También. Entonces va a tener que ir adelante. Nosotros nada más que queríamos José Asunción Flores, para que sea reconocido su guaraní, llevo 50 años. 50. Nosotros queremos que Oscar Nelson Zafuán y la gente lo divulgue, una cosa nuestra, para salir un poco más de lo... Porque las polcas y la guaraní, el proceso, una vez Oscar dijo eso, el proceso de la música paraguaya ha llegado a su fin. De los grandes compositores, lo que él quiso decir, él dijo, ¿verdad? Sí. Entonces se fueron todos los grandes compositores y hoy en día vas a escuchar música nueva, no hay casi. Por eso. Entonces la avanzada, a mí me parece que guaraní, polca y avanzada me parece justamente lo que yo grabé en ese material. Yo creo que tenemos que avanzar por ahí. Hay polcas, falta divulgación, y la avanzada es una cosa que tenemos que agarrar, y nosotros vamos a ver la forma de crear, de legalizar todo eso. Porque para una fundación funcione, por eso decimos en fase de formación. Exacto, nosotros vamos a seguir adelante con ese trabajo. Yo creo que dentro de las cuestiones que en la educación de los niños, de los jóvenes, se tienen que incorporar, son conocimientos de esa clase. Cuando me mañana mi mitad a mí por yo digo, por ejemplo, ya que mencionamos acá, vamos a tomar estos 3 nombres nomás. El caso de Oscar Nelson Zafuán, de Emiliano, y mismo el caso de Carlos Miguel Jiménez. Son personas que probablemente son conocidas por vos, por gente adulta, pero si hoy le preguntas a una criatura que está en la escuela, a un joven que está en el colegio, pero no sabe quién es. Yo digo esto, Herminio, que su biografía o algunas anécdotas de sus vidas aparezcan en los libros. Así venían de general hermana. Sí. Y falta interés. ¿Te acuerdas que Oscar Nelson Zafuán sacó unos libros? Ñimo Marandú, sacó la bibliografía de varios artistas, y eso tenía que continuar, ¿verdad? Pero lastimosamente y eso mismo te digo, por eso, habiendo materiales, sería interesante incorporar eso, ¿verdad? Así como hoy nosotros podemos ir a muchos pueblos, a muchas ciudades del interior, allá se tipo de fiesta popular, santo, fiesta patronal. Pero mía, a medida que pasa el tiempo, y lo que decimos nomás, parte de eso se tiene que incorporar. Nosotros, a través de estos cursos del Ateneo, le decimos a los que van a hacer sus tesis, algún artesano conocido, obras artesanales, fiestas patronales. Eventos de la A a la Z, música norteamericana. A ver. Pero hace falta justamente a los formadores también que se les prepare y se les informe un poco de... Y bueno, claro que allí justamente está el punto. Si es que el Ministerio de Educación incorpora estos contenidos, entonces los docentes van a desarrollar esos contenidos con sus alumnos, porque andan por Iboíinte. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo hacemos, insisto, a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, pero otra vez los docentes quedan siempre pendientes que figuran en el programa. A ver, programa peonina, pea peoñemboea. Le mandó a partir libro ya por el Ministerio de Educación. A la guaranínigo sobre guaraní. A la guaranínigo, según entender ya Oscar Nando Unguieroñe.
las modificaciones idiomáticas tienen que venir del pueblo a la academia, ¿verdad? También. Y no también, agarrar y sí. forzar vos Sí, términos sí. que pues, se armó un cagüillo y se armó con ese libro que hizo el Ministerio de Educación. Bueno, y hasta ahora ese es un problema, Herminio. Nosotros tuvimos, históricamente, antes de la que está vigente, tuvimos dos academias guaraníes. Una que creó Moisés Bertoni en 1920 y otra que se creó en 1973 de la mano del doctor Rigoberto Branda Arroyo. Y ahora, hace 7 años, más o menos, que está funcionando la academia creada por la Ley de Lenguas. Y es como que volver otra vez en el tiempo y rescatar muchas de esas expresiones populares. Hoy es trimba, esa antes dictatuy vende muy pape tiene diccionario, pero te digo lo siguiente, por ejemplo, para la gente, me acuerdo, nunca he olvidado un trabajo que hizo un amigo investigador, la mano, aparte de mano. A ver, oñan de ya o poti, o ya y cuchara, o oñan de ya piquete, de oñan no mesa área por ajeno nacional, o caliú, o misa, o mía, por ejemplo, tengo teña partida ahí. Ya oyente, David. ¿Cómo no? Oyente, buenas noches. Buenas noches. Salvadora Quiroga. Presente. O gracias, Salvadora. ¿Qué tal, Salvadora? ¿Estás feliz, verdad? Aquí Alberto está bailando una pata sola, ¿no sabes lo más? ¿Por qué? Y 2-0 ganaron. Ya es tarde. Ya, Cabeció. ¿por qué, Pico? No, ya estamos abajo. Ya. Eso es lo peor de mí. Es bueno, pero para... No, tranquilidad, te quedo por... Pero Ni que nadie emocionati, por Alberto. la edad que tengo ya no siento que vamos a salir. No, tranquilidad, antes no llevo una Salvadora, porque la edad es otra cosa ya. Sí, pero uno ya vivió... Si, por ejemplo, se apodo nene. Hay puta peca, tú sabes, go planeta, hay puta. Pero, ¿sabes lo que yo ya siento? Shakespeare, va. Lo que yo quiero sentir es cuando compro, por ejemplo, CNT o algo que me voy a sacar. Nunca me saco. No, a veces te ve jugar ahí, hay un gato, tú no alcancé a ver jugar en vamos a ver nada. Así es. Luego, hambre. ¿Sabe qué escuché? Disculpe, mi saludo al Doctor David Galeano está aquí conmigo. Está allí también. Ahí se va. Escuché que una canción ¿Cuál va? y dije, pero esto cuándo grabaron, yo nunca escuché. Que yo grabé. Y ese es una guaraní que tocó primero, ¿verdad? Creo que sí, pero ¿sabe qué? Sí. La placa la cocina, placa, eléctrico pues, y no va con la radio, y hace un chillido y pierdo. Entonces tengo que apagar primero la cocina para escuchar, y apagué y ahí ya terminé la música. Escuchaste, opama la música. Hasta que enchufa juntos seguramente. Otra vez antes de terminar el programa, pero Canto de Peregrino. Canto de Peregrino, pero ya me puta que te arreglas, Alberto y Cuadavina. Y Alberto dice a lo mejor se están enchufados juntos en el mismo enchufe está la placa y la radio, dice. No, está separado. Está separado, pero tenemos dos placas, pues no estoy haciendo una cosa en la otra y en al otro lo está en el enchufe de la radio y hace... A cualquier momento al salto propio Alberto le tiene la placa, pero ya puedo ahí. ¿Sabes qué hice? En uno hice cocido y en otro estuve hirviendo carne para mi perrito. Ay, Pero bueno, ni llevan ni hay que fila de Alberto, ya jamás de perrito de Salvador. Bueno, ahorita fila, pero jamás de perrito de Europa. Y por ahí sí podemos escuchar, ¿cómo se llama? Teresita número 2. Teresita número 2, hay gusto ahí. Ya en duda, ya llevé a Alberto, pero en duda ahí. Y por ahí sí entra, pues ya es corto el tiempo. ¿Cómo se llama? Ay Dios, no la que canta Betty Figueredo. Vaya. Toquete mi también. ¿Cómo? No. San Capultano. No, pero vamos a la Teresita. Bueno, Teresita número 2. Que tenga buena semana. Igualmente, Salvador, un gran abrazo, bendiciones. Bendiciones. Nene, pero grande. Nene grande, ese nene tú. Gracias. Un abrazo, Salvador. Igualmente.
Y domina la Teresita número 2.